Muy buenas tardes, colegiados y colegiadas que esta tarde están con nosotros para recibir de mano de nuestra colegiada Noemí Enciso Hernández la charla sobre las zanjas, ¿no? Y quería primero darte las gracias, Noemí, por aceptar la invitación a participar activamente en lo que son las actividades colegiales, ya que a través de ella pues nos conocemos, intercambiamos conocimiento y aportamos a nuestros iguales lo que ya hemos recorrido, el camino que ya nosotras hemos recorrido. Tú como ingeniera técnica de obras públicas con la especialidad en transporte y servicios urbanos, nos honra saber que además de eso te dedicas a una profesión para una profesión olvidada, a la profesión de la prevención de los riesgos laborales, en la cual también estás formada con el máster en las 3 especialidades, y cómo no decir que ha hecho cursos sobre tratamiento de aguas residuales y explotación de estación depuradora para sedes. Noemí, para nosotros es un placer tenerte esta tarde y sobre todo decirte que consideramos que más y más colegiados y colegiadas deben venir a formar parte de nosotros y a intercambiar sus conocimientos. Hoy la temática será ¿qué son las tecnologías sin zanjas y cuáles son sus principales ventajas? También vas a compartir con nosotros un caso de aplicación práctica y los beneficios en la gestión de la prevención. Tendremos después de la exposición de Noemí un turno de ruegos y preguntas, y a continuación tendremos con nosotros al presidente de la Asociación Ibérica de Tecnologías sin Zanjas, que estará en representación de ello, Juan García Aparicio, que lo tenemos. Entonces, Noemí, sin más preámbulos, abro esta sección para que seas tú quien exponga tus conocimientos, y te dejamos a ti como la única protagonista, que eres la verdadera en esta tarde, y quito cámara. Muy buenas tardes y que lo disfruten. Buenas tardes y gracias por asistir a la charla de la metodología sin zanja. Esta charla viene a colación del próximo día 28, que es el Día de la Prevención de Riesgos Laborales. Desde el colegio me invitaron a participar y a exponer casos en los cuales nosotros, los ingenieros de obras públicas, pudiéramos formar parte de esa prevención. Nosotros, esta charla que es con referencia a las metodologías sin zanjas, no va en contra de la apertura de zanjas, porque en cierta manera cada obra es un mundo, cada caso hay que estudiarlo de manera activa y tenemos que tener en cuenta muchos parámetros. Pero es darle una muestra de todas las metodologías existentes que hay, que la tecnología nos permite avanzar, y exponerlas de manera visible. Os voy a poner una presentación que hemos desarrollado junto con la Asociación de Tecnologías sin Zanja para poder que sea más factible el que veáis este tipo de tecnologías. Entonces, vamos a ver lo que tenemos por aquí. Y esto lo hacemos así y marchar. Un momento que no quiere cargar. Vamos a empezar aquí. En la actualidad no tiene cabida obras que colapsen ciudades ni grandes capitales que dejen sin agua y electricidad zonas financieras y barrios residenciales, ya que pueden poner en peligro la calidad de vida de los ciudadanos. Las zanjas nos dan unas ciertas ventajas y otras no.
Las tecnologías sin zanja se pueden llevar a cabo con seguridad y menores costes económicos en un tiempo más reducido que la ejecución de zanja. Todas las actividades relacionadas con el mantenimiento e instalación de los servicios enterrados, agua, luz, gas o telecomunicaciones, y todo ello sin generar trastornos a la ciudadanía. El resto de ciudades europeas lo llevan realizando desde hace mucho tiempo. Hace muchos años yo acudí a una feria Smagua, estamos hablando de hace 12, 13 años, y ya contaban un caso de una renovación en Londres de un colector mediante manga con agua caliente. Entonces, nosotros a día de hoy, en España, las tecnologías sin zanja están olvidadas, no porque no se han llegado a implantar, entonces están en absoluta y completa desconocimiento. Los problemas que tenemos con las aperturas de zanja. Tenemos aspectos medioambientales. Fundamentalmente el ruido que se genera al picar el hormigón o al picar la pavimentación que nos podemos encontrar. Un alto consumo energético producido por la maquinaria pesada que utilizamos, la suciedad que se genera con el polvo, la seguridad que tenemos dentro de la obra, pues tenemos unos riesgos bastante grandes de caída, de desplome del terreno, tenemos que utilizar intibaciones. Los peatones les gusta mucho meterse en las zanjas. O sea, yo he trabajado con renovaciones en casco urbano y un peatón, una valla amarilla de ayuntamiento, le da bastante igual que se la ponga, porque al fin y al cabo él se lo puede saltar y se lo va a saltar. Los vehículos tenemos que cortar tráfico, tenemos que cambiar sentidos de vías, existen riesgos de rotura de otros servicios, gas, línea eléctrica. Son bastantes molestias. Las interrupciones del tráfico rodado y de las personas durante las obras, las calles, al abrir una zanja siempre se genera algún tipo de cicatriz en el pavimento. La problemática de la obra, necesitamos más medios auxiliares, necesitamos una activación para una zanja, necesitamos achicar agua del terreno o de alguna rotura, podemos tener rehundimientos del pavimento. En este caso podemos ver fotos bastante dramáticas de lo que puede ocurrir, ¿vale? Tampoco es que sean tan reales. Pero sí que es posible que tengamos una rotura en una línea de gas porque el maquinista no ha visto la conducción, se pueda picar y eso puede producir una explosión o podemos tener un contacto con una línea eléctrica. Realmente muchas de las actividades que podemos tener nos pueden derivar accidentes, porque al fin y al cabo la actividad nos lleva a tener riesgos y estos riesgos nos pueden derivar en accidentes o en incidentes. Principalmente cuando nosotros ejecutamos zanjas en casco urbano, no es el peligro no existe solamente en la ejecución de nuestra zanja. El peligro reside en los servicios colindantes que podemos tener. Si tenemos una apertura de zanja, tenemos el riesgo de un accidente para el trabajador que se mete dentro de la zanja y el viandante que transcurre a su lado. Reducimos la vida del pavimento, bien por el tráfico pesado, bien porque a lo mejor tenemos una acera recién renovada, hay una avería y hay que levantar ese pavimento recién colocado. Existen grandes inconvenientes en zonas urbanas por tráfico, por locales comerciales, etcétera, etcétera. Tenemos restricciones externas al tráfico. Cuando yo hago la implantación de una obra, tengo que cortarla. Tengo que cortar calles, tengo que cortar la calle colindante, tengo que dejar acopio de material, tengo que dejar las instalaciones de bienestar. Al fin y al cabo, tengo que comer espacio a ese tráfico. Y el impacto ambiental. Se genera escombro, se genera residuo, CO2, etcétera, ruido sobre todo.
Las metodologías en zanjas nos dan una serie de ventajas, como puede ser mayor seguridad en el trabajo evitando accidentes, menores afecciones a los servicios existentes, menor afección medioambiental, menor dependencia de la climatología. Al fin y al cabo, si llueve en una zanja probablemente no pueda trabajar, pero en una renovación con manga no tenga inconvenientes. La mejora de los rendimientos y menores costes de ejecución. Bueno, las tecnologías sin zanja para todos aquellos son procesos o sistemas utilizados para la instalación, rehabilitación y mantenimiento, reparación de los servicios subterráneos que, al reducir al mínimo las necesidades de apertura de zanja, reducen significativamente el impacto medioambiental, evitando los accidentes, los atascos de tráfico y minimizando las emisiones de CO2 y la generación de ruido ambiente. Las tecnologías sin zanja están recomendadas y aceptadas por la ONU como tecnologías a aplicar para conseguir el reto de la economía circular y están consideradas como tecnologías medioambientalmente sostenibles. Esperad un momento, voy a ver si puedo... marchar, ya lo he podido poner. La instalación de tuberías nos da el servicio a una infraestructura lineal. ¿Dónde las podemos aplicar? Desde una instalación nueva, la rehabilitación y renovación o reparación y sustitución de una tubería en servicio, inspección, limpieza y mantenimiento de conducciones o la localización de una tubería. Para cualquiera de estos 4 aspectos podemos utilizar nuestras tecnologías sin zanja. Las tecnologías sin zanjas son el sistema, procesos, tecnologías utilizadas para realizar todos los trabajos realizados con el servicio enterrado. Redes de gas, electricidad, fibra, telecomunicaciones, sistemas de drenaje y evacuación, conducciones de agua, así como pasos subterráneos de infraestructuras, carreteras, ferrocarriles, ríos, aeropuertos, etc. Este tipo de ingeniería se caracteriza porque reduce el tiempo de ejecución de las obras, las molestias a los ciudadanos y las emisiones de CO2 y los costes económicos hasta en un 25% respecto de las tecnologías convencionales. Las tecnologías sin zanja se llevan desarrollando desde hace muchos años en otros países. Aquí tenéis una pequeña lista desde cuándo se llevan empleando estas tecnologías. Por ejemplo, el Reino Unido, desde los años 80, empieza a acometer rehabilitaciones en los colectores de la época victoriana y en las redes de gas de fundición. Alemania y Japón utilizan tecnologías de microtúneles y en Estados Unidos se utiliza de manera masiva las mangas de curado y la perforación horizontal. Estas son unas cuantas cifras para que veáis la implantación de este tipo de tecnología en otro tipo de país. Las maravillosas ventajas son, por ejemplo, requiere un menor movimiento de tierra, por lo tanto necesitamos un menor transporte a vertedero y con ello menor trasiego de camiones bañera por el casco urbano. Menor reposición de pavimentación. Si no rompo la pavimentación no tengo por qué reponer. Perdón. Menor asfalto, menor utilización de recursos naturales. Al fin y al cabo, nosotros cuando abrimos una zanja, el relleno de esa zanja ya no se considera un relleno seleccionado. Se intenta reutilizar la mayor parte, pero al fin y al cabo siempre se me convierte en un RCD, en un residuo. Requiere un menor movimiento de maquinaria, lo que sigue siendo beneficioso para el tráfico, un menor consumo de combustible y, por tanto, menor emisión de CO2. Las obras permiten que tengan menor duración. El tráfico se ve afectado en menor manera. Existen menos atascos, menos desvíos, menores emisiones de ruidos y una disminución en las afecciones de los negocios a pie de calle.
En una ciudad sostenible se intenta trabajar de la manera más eficiente. Imaginaros que tuviéramos que cambiar el colector en la arteria principal de una gran ciudad. Tenemos dos opciones, o hacerlo a la manera tradicional, como pudiera ser una metodología con zanja, en la cual tendríamos que cortar y desviar el tráfico, colonizando las zonas destinadas a calzada y a uso peatonal. Las zonas de acopio y maquinaria, así como las instalaciones de bienestar, tendrían que estar en el entorno de la obra, interfiriendo en la vida de los ciudadanos. O bien podríamos ejecutarlo mediante tecnologías sin zanja, donde reservando un pequeño espacio en la calzada para tener la furgoneta donde están todos los elementos necesarios, una pequeña isla de señalización de obra, tendríamos resuelta la incidencia en un tiempo mucho menor, reduciendo así las molestias por las obras. Cierto es que esto, como todo, hay que valorarlo de manera puntual, porque, insisto, esto en el papel es maravilloso, pero hay que evaluarlo cada caso de manera particular. Las metodologías sin zanja nos permiten de manera cómoda una renovación de un abastecimiento, nos permiten de manera cómoda la renovación de un saneamiento, pero insisto que hay que tener en cuenta todos los aspectos. Las 10 buenas prácticas o las 10 razones para elegir una tecnología sin zanja pueden ser: proteger el centro de la ciudad, mantener la actividad local, reducir las emisiones de CO2, asegurar la continuidad de los servicios públicos, agua, saneamiento. ¿Quién no ha abierto una zanja donde se supone que no hay ningún servicio, no hay ninguna línea de agua potable, no hay telefonía, no hay gas? Y al final el maquinista, por mucha pericia que tenga, te rompe el abastecimiento, te rompe una línea de gas, te rompe la telefonía que está a 2 metros del cazo, pero al final cae. Son actividades que conllevan mucho más riesgo que una metodología de renovación con manta, por ejemplo. Se reducen los costes directos e indirectos hasta en un 50%. Conservar los recursos naturales y reducir los residuos. Insisto que gran parte de los residuos generados es por la demolición del firme o de la demolición del pavimento. Si no demuelo esa partida, eso que evito de generación de residuos. La garantía y la seguridad del trabajo es indiscutible. Si yo no abro zanja, yo evito los riesgos a los que expongo a un trabajador al meterlo en una zanja, aunque se utilicen ventilaciones, aunque se utilicen escaleras seguras. El hecho de bajarse a una zanja tiene unos riesgos mucho más altos que los que puedan ser derivados de otros tipos de tecnologías. Se conserva el aire de calidad de la ciudad. Al no tener grandes máquinas consumiendo gasoil, pues CO2 que me ahorro. Y reducir la contaminación acústica. El pistolete picando el pavimento es de lo más desagradable que puede existir en una ciudad. Si no tengo que demoler, no tengo que soportar eso. Y respetar los espacios naturales. Al fin y al cabo, si no tocamos lo que tenemos por encima, se respeta todo, tanto la parte de la ciudad como la parte de los espacios naturales. Las ventajas sobre los métodos tradicionales. Con respecto a la propiedad y el explotador. Protegen el medio ambiente, reducen los tiempos y la incertidumbre en la ejecución. No tengo que estar pendiente de si rompo o no rompo algún tipo de servicio. Mínimo impacto sobre la movilidad urbana y sobre las instalaciones colindantes. Se reducen los impactos colaterales sobre la actividad económica, el acceso a locales, instalaciones, centro de actividad social. Reducir servicios afectados y la degradación de estructuras urbanas. Las metodologías tradicionales dejan una huella muy fuerte, mucho más allá de las zonas de trabajo. Y se colabora con la consecución de los objetivos de Smart City y la ODS Ciudades. Para el operador, para el constructor,
Se reducen las desviaciones en los costes de nueva implantación y tiempos de ejecución. Minimización de los tiempos y costes de solicitud y permiso y autorización. Volvemos a lo mismo. Si yo no tengo que desviar el tráfico, si yo no tengo que demoler una calle, si yo no tengo que hacer ciertas actividades que se hacen en las construcciones tradicionales, me ahorro tiempo y con el tiempo me ahorro. La estandarización elevada y profesionalización de las operaciones y alta trazabilidad de los materiales. Las partidas de materiales vienen claramente identificadas, entonces puedo tener una trazabilidad mayor con ese tipo de materiales. Adaptabilidad a las distintas situaciones existentes. Hay muchísimos productos en el mercado que nos permiten solucionar gran cantidad de problemas. Si no sirve de excusa decir, es que yo no he visto en un catálogo que me puedan solucionar la reparación de una junta. Bueno, pues muy probablemente, si no es con un método, será con dos, pero sí que se podrá hacer. La reducción de costes de mantenimiento a largo plazo y, por tanto, sostenibilidad, así como una competitividad económica. Para el aplicador existe una rapidez en la ejecución del trabajo que no involucra personal y equipo. La certificación y trazabilidad de los materiales, bajo consumo energético, bajos residuos que generan, refuerzo de la seguridad del personal, menor riesgo de accidentes laborales por zanjas, oportunidad de convertir al personal en oficios cualificados. Y para el ciudadano, que es el más importante en este caso, reducir los tiempos de interrupción de los servicios públicos, agua, saneamiento, electricidad, gas, eliminación del impacto en la movilidad, bajo impacto en la actividad económica y comercial, mínima contaminación acústica y calidad del aire, mínimo impacto visual, reducir impacto en áreas de aparcamiento, mejora de seguridad del peatón y conductor y una definitiva reducción de las molestias que proporcionan las obras en la vía pública. A esto tenemos que añadir de manera anexa que en muchos casos cuando realizamos obras en las ciudades, las líneas de transporte público se ven vinculadas a esto. Hay que trasladar líneas de autobús, se reducen los aparcamientos para los turismos, reduces pasos de vehículos. Al final, no solamente está perjudicado el peatón que está al lado de la obra, sino al final todo aquel que iba a pasar de una manera o de otra por esa zona se ve molestado. Aquí tenemos un pequeño organigrama de las tecnologías existentes. Podemos utilizar las tecnologías sin zanjas tanto para nueva instalación de conducciones, para la rehabilitación de conducciones existentes o para trabajos auxiliares. Para nueva instalación tenemos microtúneles, los cuales tenemos que realizar un pozo de ataque y dotarlo con la infraestructura necesaria para poder montar la maquinaria y bajar los elementos del túnel. Por otro lado, la perforación horizontal dirigida no es necesario tener ni pozo de ataque ni pozo de salida. Simplemente tenemos que tener espacio para incorporar nuestro robot y poder ejecutar la perforación. La perforación helicoidal o las SICAS, tenemos que realizar dos pozos, el pozo de ataque y el pozo de salida. Se utiliza mucho para atravesar infraestructuras tipo autovías, líneas de tren, porque se realiza a una profundidad tal que no es necesario que la infraestructura que atravesamos sufra ningún tipo de daño. La ENCA neumática o las dos únicas neumáticas, las dos que quedan. Tenemos que realizar lo mismo, dos pozos de ataque. Un pozo de ataque y un pozo de salida que me permita manejar tanto el material que está saliendo como las tuberías que yo tengo que meter. Por otro lado, tenemos la rehabilitación de conducciones existentes. Por un lado, tenemos la reparación puntual, que sería mediante PACA, o la instalación de manguitos de reparación o la instalación de juntas de sellado.
También tenemos dentro de este tipo de rehabilitación el fresado de raíces de árboles que se pueden meter dentro de nuestros colectores de hormigón. Rompen la junta y se meten. Pues, mediante fresadoras de agua a presión podemos romper ese tipo de raíces. También tenemos la renovación interior. En este tipo tenemos mediante tubería curada o manga, tubería cementada in situ o proyección de resina o mortero. Dentro de los entubados o las camisas tenemos bien no ajustado, bien ajustado o bien mediante tubería liquidada. La renovación interior mediante tubería curada nos permite hacer una tubería a medida dentro de la tubería que tenemos existente en mal estado. Hay muchos tipos de tuberías. No sé si lo tengo en esta presentación un poco más adelante. Este tipo de mangas las podemos curar bien mediante agua caliente, bien mediante ultravioletas o bien mediante vapor. Este sistema de rehabilitación sin faja, que se realiza a través de pozos de registro, nos permite tomar un nuevo tubo dentro de la conducción existente, quedando en perfectas condiciones de uso, mejorando las características de la misma. Los sistemas de manga total se pueden clasificar según un sistema pooling, un sistema de reversión por columna de agua o un sistema de inversión por cañón tampón. Estas son las tres formas de instalar dentro de la tubería existente nuestra manga. Pueden ser mediante resina epoxi o resina de poliéster. Y los sistemas de curado pues pueden ser, lo que os había comentado antes, por ultravioleta, por vapor de agua o por agua. Cada uno de los métodos desarrollados por las tecnologías actuales para la renovación de red mediante manga nos van a aportar una serie de beneficios. Las últimas tecnologías mediante ultravioletas LED nos permiten ahorrar sitio porque no es necesario tener calderas de agua consumiendo gasoil para calentarla y nos permiten una gran velocidad a la hora de ejecutar la renovación, llegando a alcanzar incluso 1 metro por minuto. En este caso podemos ver rehabilitación puntual de tuberías mediante magnetos parciales, que podrían ser los PACA, o juntas de unión. ¿Vale? Aquí observamos el tipo de mecanismo que podemos aportar. Al fin y al cabo lo que hacemos es meter un pequeño robot dentro de la canalización y mediante medios mecánicos se adapta a la tubería existente y repara el problema existente. Aquí podemos ver imágenes de cómo instalar manga dentro de una canalización. Lo que os decía al principio, no hay que pensar que las metodologías sin zanja son inocuas, no se ven. No, sí, hay que reservar un espacio en la calzada para tener la infraestructura necesaria. Sí que tienen una duración mayor a 1 día o 1 segundo, que es lo que podemos pensar. Y requieren una implantación dentro de la vía pública, pero siguen siendo más rápidas y más eficaces que una tecnología sin faja. En este caso, vemos lo mismo, la instalación de manga dentro de las tuberías existentes. Por otro lado, tenemos la limpieza de conducciones en redes de abastecimiento. Las tuberías de abastecimiento, por el paso del tiempo, por los químicos que pueda llevar el agua, sufren una corrosión y se ensucian en la parte interior, deteriorando la calidad del agua de abastecimiento. Existen varios métodos para realizar una limpieza mediante abrasión del interior de la tubería, lo que nos permite que esas impurezas dejen de formar parte del abastecimiento.
Habría que realizar lo mismo, un pozo de ataque y un pozo de salida, donde yo puedo instalar o meter la esponja que me permita limpiar esa canalización. Existen distintos tipos de abrasivos o distintas esponjas que se meten dentro de la canalización y lo que haces es empujarla bien desde delante o bien mediante agua por detrás. Normalmente se introduce en la canalización, se tira de ella y la abrasión que genera las paredes es lo que limpia la tubería. En este caso podemos ver la renovación interior mediante entubado no ajustado. En este caso se mete una camisa y lo podemos hacer mediante bursting. Sí. Lo que hacemos, no, esperar un momento. Lo que hacemos es, mediante el rilling, metemos una camisa y se ajusta a la tubería existente. ¿Vale? No necesita curado, simplemente es flexible y continuo. Por lo tanto, me haría una tubería de menor sección que la existente. En este caso, en la parte superior, vemos una renovación mediante espiral. Lo que hacemos es, desde un pozo, se va generando una tubería que se acopla a la tubería existente. Y en la parte inferior tenemos una sustitución mediante bursting o cracking, que lo que consiste este tipo de tecnología es en romper la tubería existente y la tubería nueva ocupa el espacio de la tubería existente. Para ello necesitamos un pozo de ataque donde meto una máquina que tira de un cabezal que rompe la tubería. Como podéis observar en la tercera foto, se observa la cabeza, que es de forma cónica con unas estrías, que es la que rompe la tubería existente, y en la cuarta foto se ve la tubería nueva que se abre camino por el cabezal. También nos sirven para distintos medios auxiliares, como puedan ser la inspección de conducciones, que bien pueden ser con cámaras de CCTV o con entrada personal. Y la información que queremos obtener de esa imagen que tomamos del interior son para la grabación de vídeos, fotografías o la emisión de informes o actualizar un sistema de gestión. Los elementos básicos que requieren este tipo de tecnologías son una cámara que introducimos dentro del colector o bien dentro de la red, la unidad de control que se encuentra en el exterior y el cable. Podemos tener distintos tipos de configuraciones, de manual, una pértiga, portátiles con cargo teledirigido y los furgones donde se encuentra toda la tecnología necesaria. También se utiliza para localización de servicios o localización de averías. Se puede utilizar bien un georradar o bien unos localizadores. Y otro sistema que podemos tener para ayudarnos a detectar servicios es la excavación por succión. Estos son una serie de datos de la Asociación de Tecnologías Sin Zanja, que nació en 1955 y desde entonces se está trabajando para favorecer este tipo de integración. Gran parte de las redes existentes en España se instalaron en las décadas de los 60 al 80. Han llegado o están llegando a su vida útil. No se está priorizando la inversión en redes de agua y las operadoras generalmente no disponen de fondos específicos para la renovación de la red. Las consecuencias de no renovar la red y seguir una estrategia de mantenimiento correctivo pueden ser muy severas con respecto al nivel de servicio que se le presta, la salud pública
los costes de mantenimiento y explotación, el impacto medioambiental y la pérdida de recursos hídricos. España ha invertido en infraestructura un 56% menos que Francia, Italia, Alemania o Reino Unido. Las infraestructuras de abastecimiento, el resultado de las inversiones de muchas décadas, muchas de ellas se consideran infraestructuras críticas, cada vez más envejecidas, requieren una renovación del 2% anual y actualmente solo se invierte un 0,6%. La edad promedio de las redes es de en torno al 30-35% años. Los recursos financieros tienden a ser cada vez más escasos. El gran reto para garantizar la sostenibilidad es las técnicas, pérdidas o economías, objetivos sociales y ambientales económicos, necesidad de tener una visión a medio y largo plazo, la justificación y transparencia y la renovación sustentada por tarifas muy limitadas. Necesitamos establecer una estrategia con una visión holística. Si a menor número de zanjas posible, mayor seguridad y calidad de vida. Incrementar el uso de tecnologías que eviten la realización de zanjas en la vía pública para garantizar la seguridad y calidad de vida de los ciudadanos. Las tecnologías sin zanjas tienen ventajas respecto a la construcción tradicional. Reducen significativamente los costes sociales con un factor clave en la lucha contra el cambio climático. Poco utilizadas en España por falta de conocimientos y en España agrupadas en la IEDSTP, existen empresas con sobrada capacidad técnica para desarrollar el sector. ¿Por qué abrir zanjas si hay soluciones mejores? Los beneficios de las tecnologías sin zanja: se reducen los escombros, se reduce el ruido. Los accidentes y seguridad en zanjas son mayores en las que se emplean tecnologías sin zanjas. Los costes se reducen un 40% y sin necesidad de tener una partida para averías. Tiempo, puesta en servicio en menos de la mitad de tiempo. Las emisiones de CO2 se minimizan frente a las otras tecnologías al reducir las emisiones de CO2 hasta un 20%. La economía circular. Construir, mantener y rehabilitar infraestructuras de manera sostenible, que persigue reducir el consumo y preservar las materias primas, el agua y la energía, al tratarse de soluciones limpias y eficientes con un alto componente tecnológico. Las barreras no son tecnológicas, las tecnologías existen. Con mente abierta a nuevas ideas y la innovación y dispuestos a compartir las soluciones que todos necesitamos para un futuro sostenible. La Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja pone a nuestra disposición una herramienta que nos ayuda a tomar la decisión tecnológica para rehabilitar o sustituir una tubería. Lo tenemos disponible en su página web. En ella podemos analizar los criterios tanto económicos, de tiempo, medioambientales, de seguridad y ocupación y movilidad. Como podemos ver, aquí tenemos un pequeño análisis y nos compara tanto el coste, el tiempo de ejecución, el ruido, las emisiones de CO2 y los escombros generados. Tenemos que poner en valor tanto el ruido como las emisiones de CO2 o como el escombro. Para todos aquellos compañeros que se dedican a la redacción de proyectos, para todos aquellos que está en nuestras manos el poner en conocimiento de todas las tecnologías sin zanja, es una herramienta fundamental que tenemos que utilizar. También deciros que por parte de la Asociación de Tecnologías Sin Zanja existen unos cursos a disponibilidad de todo el mundo que tenéis aquí la información y está disponible en su página web. Y con esto hemos terminado. Muchísimas gracias por vuestra atención.
Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por la excelentísima exposición con nuevas tecnologías, aunque muchos pensemos que se siguen aplicando los métodos clásicos, ¿no? Tradicionales. Cada tecnología es positiva y reduce la siniestralidad laboral. Quisiera saber si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta, que la ponga en el chat general para que Noemí la vea, porque en realidad me hicieron una pregunta, porque sabe que esta charla, esta webinar, le estamos enfocando en el Día de la Prevención, con relación a la celebración del Día de la Prevención. Entonces, me gustaría que desde tu punto de vista, no desde el punto de vista de lo que estamos asistiendo, me han dicho que te pregunte que cuáles técnicas seguras podemos aplicar para evitar caídas con este tipo de tecnología. ¿Caídas? Dime. Caídas, posibles caídas en altura, ¿vale? Y si considera que con esta nueva tecnología se reducen las caídas en altura con respecto a la antigua tecnología clásica que se utilizaba, ¿vale? Bueno, los riesgos siempre existen. Sí. Y no son y hay que conocerlos todos, sea cual sea. Por un lado, las tecnologías tradicionales con zanja nos exponen a los riesgos que podemos tener al acceso a la zanja. Tenemos que abrir una zanja, hay que descender a ella, yo entibo y me pongo una escalera para bajar. Esa escalera tiene que estar anclada, etcétera, etcétera. Las metodologías sin zanja, yo tengo que acceder por el pozo de saneamiento. Entonces, ¿me puedo caer? Claro que me puedo caer. Lo único que las medidas preventivas que tome en el caso de la zanja serán de una manera y las medidas preventivas que yo establezca para descender al pozo serán otras. Pero caídas, riesgo de caída va a haber en cualquier sitio. Lo único que tenemos que minimizar no es lo mismo descender a un pozo con un arnés y con un trípode por un pate que descender a una zanja llena de barro, que me puedo resbalar, que por mucho que yo me ponga, y esto es tirar piedras sobre mi tejado, pero por mucho que tú le digas a un compañero que baja la zanja, que tiene 4 metros de bajada, oye, mira, que es que te tienes que poner una línea de vida y te tienes que poner un arnés para bajar a la zanja. Pues es que esto siempre se ha hecho así, porque es que no me va a pasar nada, porque es que sois unos exagerados. Riesgo hay en todos los sitios. Lo único que las medidas preventivas establecidas en una cosa serán diferentes a las establecidas en otra. Muchísimas gracias. Más, riesgo hay en todos los sitios. Eso es cierto, es cierto. Yo lo que pasa es que no podía dejar pasar el momento porque me mandaron la pregunta y no la quiero contestar yo porque no soy la ponente, ¿me entiendes? Entonces, en este caso te lo he dejado a ti. Yo no sé si querías puntualizar algo más porque no se han animado a hacerte pregunta o es que lo has explicado todo perfectamente, somos todos muy expertos o quizás nos da un poco de vergüenza. Pero no lo sé, yo esta ponencia... Esta ponencia, a ver, sí que es cierto que se reduce mucho, sobre todo el impacto dentro de la ciudad. El ciudadano con una tecnología con zanja se ve afectado de manera bastante dañina. Esto al fin y al cabo es como una cirugía. Si te hacen una cirugía y te abren el canal, pues la recuperación será bastante más larga que si te hacen una laparoscopia. Efectivamente, muy bien, muy buena explicación, muy gráfica. Hace unos años no existía la tecnología de la laparoscopia, pero actualmente sí. Pues esto tenemos que hacer lo mismo. Igual que los médicos evolucionan en las tecnologías, nosotros tenemos que comenzar a implantar esas nuevas tecnologías que nos ponen a nuestra disposición la evolución que hay en este tipo de campo. Vale, muy bien. Entonces, en zonas urbanas podemos decir que los usuarios tendrán mayor confort, ¿no? Mayor confort y tendremos menos riesgo también de accidentabilidad de los peatones eso, y de incomodidad, ¿no? Para los ciudadanos. Entonces, desde el punto de vista preventivo, entonces lo podemos encajar ahí. Bueno, Noemí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por tu exposición. Ha sido bastante interesante para todos los que de una manera u otra desempeñamos el rol de la prevención y nos encargamos día a día de prevenir, dar cada día riesgo en las obras.
Y no es que los riesgos no existan, siempre los riesgos existen, pero estamos nosotros para poner medidas preventivas después de identificar esos riesgos para evitar accidentes. Me gustaría ahora, Noemí, darle la bienvenida a Juan García Aparicio, que es el presidente de la Asociación Ibérica de Tecnología Sin Zanja, el cual estará con nosotros dándonos unas palabras. Se había retrasado un poco el tema porque Juan estaba en una previa, ¿no? Muy interesante y le agradecemos el esfuerzo de haber salido de una reunión para entrar en la nuestra, que tiene su valor. Juan, ¿nos podrías explicar un poco tu razón de ser en este momento? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Maribel. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Noemí. Lo primero de todo, estoy muy agradecido porque el Colegio de Ingenieros de Obras Públicas de Madrid haya pensado en nosotros, en nuestra asociación. Muchas gracias también a Noemí y a nuestros asociados que son ingenieros de obras públicas, que hayan pensado en nosotros y en invitarme para dar los últimos minutos de esta sesión, ¿no? Me ha gustado mucho lo que ha dicho Noemí en relación con la cirugía, ¿no? La analogía que ha hecho me ha gustado mucho porque es muy certero, muy certero. Yo no soy especialista en prevención, como muchos de los que están en esta reunión, pero todos entenderemos que la tecnología sin zanja los tajos en donde estamos trabajando, realmente la peligrosidad no es muy diferente, a la tecnología sin zanja. Lo que se reduce mucho es el riesgo, ¿no? Porque, a mi entender, el riesgo depende fundamentalmente de tres factores, ¿no? Por un lado, el tiempo en el que el elemento riesgoso está activo, y por otro lado, la exposición territorial, es decir, el tamaño, la extensión que tiene, y en tercer lugar, la cantidad de efectos colaterales, es decir, peatones, servicios, viandantes, actividad externa que puede interferir, y también la actividad interna de la propia obra que puede interferir en esa zona, ¿no? Entonces, en los tres casos, la tecnología sin zanja, reducimos considerablemente esos tres elementos que nos generan al final el riesgo real, ¿no? El riesgo real. Reducimos considerablemente el riesgo de sufrir un accidente, tanto por los trabajadores como por vamos a decir, los colaterales, ¿no? ¿Por qué? Porque las obras sin zanja, como ha explicado Noemí, creo que en alguna de las slides, duran bastante menos que una tubería con zanja. Estamos hablando de unas reducciones aproximadas de la mitad y dependiendo de alguna tecnología podemos estar reduciéndola en 3 veces el tiempo en el que una renovación o una ejecución, implantación de una tubería con zanja se produce, ¿vale? Estamos también reduciendo considerablemente la superficie de peligro. ¿Por qué? Porque las tuberías sin zanja, ya lo estaréis viendo, pues estaremos hablando de un pozo de ataque y un pozo de salida. Es decir, a lo mejor pozos entibados de 3×3, con una profundidad variable, ¿vale? O de 4×3, y muy concentrados en lugares concretos, ¿vale? Y el tercero, claro, al poder tener controlado muy bien esas zonas, porque son muy pocas y, como digo, muy localizadas, podemos centralizar mucho tanto la vigilancia como la prevención, ¿vale? Todo esto redunda en que nos encontramos con una reducción del riesgo considerable, ¿vale? La peligrosidad, como decía Noemí, pues no podemos hacer mucho. Es decir, si te caes al pozo, pues te has caído al pozo. Da igual que sean en el PK de la zanja 1 kilómetro que en el pozo que tenemos. La peligrosidad es la misma, ¿vale? Pero el riesgo estamos evitándolo, ¿no? Y luego hay un cuarto factor, que esto es un poco más controvertido, ¿vale? Este no entra en las fórmulas y es la profesionalización de la gente, ¿no? Va un poco en la línea de la laparoscopia.
hacer una zanja o la ejecución de una obra convencional no requiere ni los equipos, ni la precisión, ni la formación, ni la formación diferencial, que puede exigir una obra sin zanja. Es más parecido a una cirugía, como ha dicho Noemí, ¿no? Como podéis entender, el empleo de herramientas de precisión junto con personal, tanto técnico como no técnico, es decir, operario, muy formado y muy experimentado, hacen que los riesgos se reduzcan considerablemente. En las tuberías sin zanja, en las obras de tuberías sin zanja, la rotación de personal es escasa. Suele ser gente que lleva años y años trabajando en lo mismo, ¿vale? Pueden ser expertos en más de una tecnología, pero saben a lo que se dedican y saben a lo que se enfrentan. Y el conocimiento del riesgo y del peligro, y el riesgo, creo que es fundamental, en mi opinión, como manager, no como experto en PRL, es muy importante a la hora de evitar posibles, vamos a decirle, accidentes, ¿no? Este es uno de vamos a decirle, de las propuestas de valor que tienen o de lo que puede aportar la tecnología sin zanja a la prevención, ¿no? Hay en países europeos en donde la tecnología sin zanja está favorecida sobre la con zanja por diversos motivos, pero uno de ellos es este. La obtención de permisos municipales o permisos por el regulador que toque para abrir una zanja es muy complicado obtenerlos, es muy complicado. Y uno de los motivos es precisamente el impacto que pueda tener sobre la movilidad, sobre la seguridad viaria, la seguridad peatonal y más que la propia seguridad de los trabajadores que se sobreentiende que la van a tener, ¿no? Creo que en este país tenemos que avanzar precisamente en esto, ¿vale? Vuelvo a decir lo que ha dicho Noemí, que me ha gustado mucho, ¿eh? Hace 20 años no se operaba con la laparoscopia. Ahora nadie piensa no operar con la laparoscopia si no te queda otro remedio, ¿vale? Todo el mundo opera con la laparoscopia. En esto tenemos que hacer lo mismo. Poco más puedo decir. O sea, no sé si tienen ustedes alguna pregunta, algún comentario. Creo que entre Noemí y yo hemos tocado los elementos más relevantes de lo que aportan las tecnologías sin zanja en este ámbito. Yo solo me gustaría concluir, antes de que me hagan las preguntas, bueno, en hacer una breve foto de lo que es la Asociación Ibérica de Tuberías sin Zanja, cuál es nuestro compromiso con el sector y con la sociedad. La asociación nació hace más de 30 años como respuesta a un movimiento mundial, internacional, que como siempre en estos casos nace en el mundo anglosajón, que era para el fomento de este tipo de tecnologías, fundamentalmente en el ámbito de la energía y del agua, ¿vale? Saneamiento y abastecimiento. Nace en este país como respuesta a ese movimiento internacional. Os encontraríais una asociación en la mayor parte de los países europeos y en gran parte de los países asiáticos y latinoamericanos. Y nuestros objetivos fundacionales no han cambiado, siguen siendo fundacionales. Son la promoción de las tecnologías sin zanja, la formación. Tenemos una clara vocación formativa. De hecho, tenemos desde hace 5 años un posgrado en técnico de tecnología sin zanja, que cada año tenemos que ampliar el número vamos a decirle, de plazas porque 2 o 3 meses antes del inicio ya está cubierto. Tenemos una clara vocación también en la estandarización y normalización. Para nosotros es fundamental, como cualquier tecnología de alto nivel, la normalización y la formación normalización es fundamental para que no exista intrusismo, pero también para generar un control de calidad, un autocontrol de calidad y una seguridad tanto en el regulador como en los clientes que no saben de esto.
Y el cuarto es la innovación continua. La IBSTT, junto con las asociaciones del resto de países de Europa y del mundo, estamos continuamente evolucionando nuestras tecnologías para poder dar respuesta a la actividad convencional que hasta hace 2 días solo se podía hacer sin zanja. Le estamos dando respuesta para poder acometerlo sin zanja, constantemente. Y para conseguirlo tenemos una representación, a nuestro entender, de todo el sector. Nos vamos a encontrar en la asociación con empresas titulares de servicios de agua potable y saneamiento, es decir, nos vamos a encontrar con reguladores, pero también nos vamos a encontrar con grandes empresas concesionarias o de servicios o constructoras que realmente lo que hacen es empaquetar el servicio completo, pero no son especialistas en una ejecución en concreto, son especialistas en la gestión. Nos vamos a encontrar con aplicadores, nos vamos a encontrar con empresas fabricantes y suministradoras de equipos y con empresas fabricantes y suministradoras de material. Tenemos una representación integral que nos permite abordar tanto la innovación como el rumbo y la estrategia del mercado de una manera muy satisfactoria. Así que a los que quieran os animo a que se asocien también, Como digo, muy agradecido, abierto a las preguntas que me quieran hacer. Muchísimas gracias, Juan, por tu ofrecimiento, por la oportunidad que le da al Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Madrid de escuchar vuestra experiencia y vuestra sapiencia en esta tecnología. Y he visto que no se anima nadie a hacer alguna pregunta. Si a Carmen le han hecho alguna pregunta como anfitriona del evento, no lo sé porque en el público no lo veo. Decirte que las puertas del colegio están abiertas tanto para ti como presidente de la asociación, como para cada uno de los miembros de la misma, y que contamos con vosotros para que cada vez que estéis interesados en daros a conocer, en explicar nuevas tecnologías que vayáis explorando, que nos uséis a nosotros para exponerlo, que os sirva de escaparate. Si nadie más tiene ninguna pregunta, solo son palabras de agradecimiento tanto para Noemí como para ti y la Asociación Ibérica de Tecnologías Sin Zanjas, y que quedamos a vuestra disposición y las puertas de nuestro colegio abiertas para lo que sea necesario, para lo que queráis. Muchas gracias, Maribel. Además, muchos de nuestros asociados o profesionales de las empresas asociadas son ingenieros de obras públicas, o sea que estamos también a su disposición. Ya les lanzaremos ese mensaje de utilizarnos como nexo de unión con vuestro colegio, porque estaremos encantados de colaborar con vuestro colegio y con vosotros mismos. ¿Vale? Muchísimas gracias en nombre del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Madrid, de su Junta de Gobierno y de todo el personal que colabora con nosotros, tanto empleados como colaboradores, que para nosotros es un placer recibiros en nuestra casa y compartiendo conocimientos. Noemí, gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y también transmítele, transmítele también al equipo de la asociación nuestros agradecimientos en general. Está aquí Elena Zúñiga, nuestra secretaria, una gran conocedora del sector. Te está escuchando, así que ha recibido tu agradecimiento. Perfecto. Gracias. Y hasta la próxima. Hasta la próxima, Maribel. Hasta luego. Adiós.